Pues, muy buenos días. Les doy la bienvenida a este primer foro que esperamos a partir de ahora lo podamos tener de manera trimestral. A este primer foro lo denominamos Situación Económica Actual y Perspectivas de la Economía Mexicana en 2022. Y pues aprovecho para presentarme, aunque algunos de ustedes ya me conocen. Soy Eduardo Uranga, estoy encargado del área comercial de Crédito Puente en Metrofinanciera. Es un orgullo estar el día de hoy aquí con ustedes en este gran evento que hemos preparado con gran dedicación todo el equipo de Metrofinanciera para ustedes. Según datos al cierre de ayer, tuvimos 356 personas registradas al evento, entre clientes y amigos relacionados con el sector de la vivienda. Estamos aquí reunidos en las oficinas de Canadevi Nuevo León, en Monterrey. Nos acompañan los directivos de algunas de las empresas, las principales que construyen vivienda en esta región del país. Y bueno, sin más preámbulo, les presento a las dos personas que me acompañan hoy y que nos compartirán su visión sobre lo que podemos esperar en este retador 2022. A mi derecha me acompaña Alejandro Díez Casá, quien es economista por el TEC de Monterrey, maestro en economía por la Universidad de Northwestern. También es doctor en esta misma disciplina por la Universidad de Texas en Austin. Y bueno, el doctor Díez es fundador de una empresa de consultoría con orientación especial para atender las necesidades de empresas medianas y pequeñas, denominada Consultores Asociados en Asesoría Integral, que tiene su base aquí en Monterrey. Muchas gracias, Alejandro, por aceptar nuestra invitación. Buenos días a todos, bienvenidos. Y a su derecha, que a lo mejor ustedes pues, lo verán al revés, a su izquierda, se encuentra Sergio Forte Gómez, quien es el director general de Metrofinanciera. Sergio es licenciado en Administración de Empresas por el ITAM, con amplia experiencia en el sector bursátil y bancario. Está enfocado en el negocio corporativo y financiamiento de proyectos de inversión. Y pues ha desempeñado diferentes cargos tanto en la banca de desarrollo como en la banca privada. Y pues, Sergio, bienvenido. Y pues, como dato cultural, tengo el honor de conocer a Alejandro y a Sergio desde hace casi 30 años, ¿no? Cuando coincidimos colaborando juntos en una casa de bolsa hace algunos añitos, ¿no? Y bueno, a nuestros amigos que nos acompañan vía streaming, les recuerdo que a través de la plataforma van a poder enviar sus preguntas del lado derecho de sus pantallas. Al final de la presentación, de las presentaciones de Alejandro y de Sergio, tendremos un espacio para responderlas. A mí me las harán llegar. Dependiendo el número de preguntas, tenemos destinado 20 minutos para contestarlas. Yo iré haciendo las preguntas para Alejandro y para Sergio, hasta donde el tiempo nos alcance. A los que estamos aquí de manera presencial también les dejamos ahí una papeleta si quieren pasarnos sus preguntas. Trataremos de responder la mayor cantidad de ellas. Y bueno, si quieren le pediría a nuestro equipo técnico que nos ayude a proyectar la presentación de Sergio, que nos hablará de los retos de Metrofinanciera, hacia dónde vamos, qué vemos en el horizonte, en el corto plazo. Y bueno, pues aprovecho para presumirles nuestra nueva imagen. Como verán, tenemos nuevo logotipo. Los invitamos también a conocer nuestra nueva página web. Y adelante, Sergio. Gracias, Eduardo. Y gracias a todos los que nos acompañan vía streaming y obviamente a los que nos acompañan aquí en las oficinas de la Canadevi, que siempre nos han hecho sentir como nuestra propia casa. Entonces, quisiera yo platicarles, no todo el mundo conoce Metrofinanciera, entonces es aquí con el... A ver entonces si me ayudan a estarle pasando. Hicimos tantas pruebas que yo creo que nos acabamos la pila.
para que nos ubiquen mejor las personas que todavía no nos conocen bien, Metrofinanciera, normalmente yo he oído mucho hablar de que, oye, es que Metrofinanciera tuvo muchos problemas en el pasado, etcétera. Pues la verdad es que ya hoy en día es de todos los que estamos aquí, digo, los problemas ya estuvieron en el pasado, hubo un concurso mercantil y realmente lo que fuimos los accionistas, los acreedores en su momento, pues nos quedamos con la empresa. Digo, y entonces es la idea de poder hacer de esta empresa que nos tuvimos que quedar, bueno, una mejor experiencia para todos los clientes y para todos aquellos que necesiten financiamiento para sus proyectos. Actualmente, pues el 28% de las acciones se las quedó la Sociedad Hipotecaria Federal, que es nuestro principal accionista en lo individual, el FOBI con el 8%, los tenedores de bonos se quedaron con cerca del 21% y muchos acreedores minoritarios que se terminaron quedando con el 38.7% de las acciones, y ahí tenemos a Financiera Bajío, que también es importante, una participación del 3.8%. Ahora, de ahí, pues ahora sí que del 2010 a la fecha, pues se ha venido saneando la empresa, creciendo, encontrando los nichos de mercado que todavía están pendientes de atender y que hoy nos colocan como con una participación del mercado dentro del crédito puente para la vivienda del 6%. Venimos siendo la sexta empresa en tamaño dentro de las instituciones financieras que reportan el crédito puente para la vivienda dentro de los reportes regulatorios. Si le pasamos a la siguiente, la anterior, aquí. Hoy, pues tenemos presencia prácticamente en todo el país, estamos financiando proyectos. Contamos con la confianza de 137 desarrolladores con los cuales tenemos 198 proyectos activos. Esto implica pues, que estamos financiando actualmente más de 17,000 viviendas. Pues este es el resultado también de 25 años de experiencia. Lo vemos en cada uno de los ejecutivos de crédito y los ejecutivos de promoción, que pues tenemos mucha gente que ha dado más de 100 créditos puente para la vivienda, y ya no se diga la gente de crédito que ve todos juntos y bueno, pues que ha analizado más de 1,000 proyectos en los últimos 10, 15 años, ¿no? Como fortalezas de Metrofinanciera, quiero destacar primero, tenemos un gobierno corporativo, somos una SAPI, nos atenemos a las mismas reglas a las que se someten las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores, y también somos una entidad regulada. Esto es, la Comisión Nacional Bancaria, pues, para efectos prácticos nos trata como a cualquier otro banco. La única diferencia es que nosotros no recibimos depósitos del gran público inversionista y es por eso que somos una SOFOM, pero para todo lo demás nos regula la Comisión Nacional Bancaria. El segundo punto es especialización. Estamos única y exclusivamente hoy en crédito puente para la vivienda en todos y cada uno de los participantes de Metrofinanciera, y es importante que no solamente sea el área de crédito y el área de comercial, sino también el área de operación, los abogados, todo mundo estamos respirando crédito puente para la vivienda y creemos que estamos avanzando en poderles ofrecer la mejor experiencia para el cliente. Tenemos una buena solidez financiera con índices de capitalización cercanos al 15%, que como les decía, está bajo las regulaciones de Basilea, que son las que asume la Comisión Nacional Bancaria, índices de liquidez pues por encima de lo regulatorio, etcétera. Y sí ofrecemos una atención personalizada. Tenemos, aunque tenemos nada más 5 regionales, la verdad es que pues, tenemos un equipo de promoción de 40 personas para poderle asegurar a los clientes que siempre los estamos atendiendo
forma personal. Y el último punto es un tema que estamos incorporando apenas este año como queremos hacerlo que forme parte de nuestro ADN, que son los conceptos de sostenibilidad y estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. No como una moda, no como una seguir la corriente, sino porque estamos convencidos de que estos criterios de sostenibilidad son los que le van a dar mayor certeza a los proyectos. No les esperamos que estas cuestiones de sostenibilidad no se conviertan en una burocracia, sino que al contrario, permitan hacer una evaluación mucho más eficiente de los proyectos. Ya más adelante, digamos, este esfuerzo, estas pláticas, como les comentaba Lalo, la idea es estarles trayendo temas de interés para los, pues digamos, de forma recurrente, porque pues, sí hay muchos temas alrededor del tema de la industria. Y la próxima sesión que tengamos por ahí del mes de mayo, ahorita de forma preliminar, será para tocar el tema de sostenibilidad. No quiere decir que aquí nos convertamos necesariamente de la noche a la mañana en una industria verde, pero sí hay posibilidad de ir incorporando temas de equidad de género, temas de seguridad, temas de análisis de largo plazo desde el inicio de los proyectos. Con esto, repasar un poco con ustedes, pues, los ya clientes pues ya lo sabrán mejor que nosotros, pero tenemos un mercado objetivo de créditos entre 20 y 250 millones de pesos. Valor de vivienda, pues estamos hablando hasta el valor de vivienda residencial, sin llegar al residencial plus. Y ahorita yo creo que más por una cuestión de mercado, tampoco estamos en el segmento de vivienda económica, pero digamos aproximadamente entre lo que es vivienda residencial, vivienda de interés social, vivienda media, e incluso residencial plus estamos como un 25% cada uno, estamos debidamente diversificados, aproximadamente la mitad de nuestros proyectos son verticales y la otra mitad son horizontales. Curiosamente, no es un diseño que se haya hecho ex ante, sino el mercado nos ha ido llevando allá. Y hoy nos deja en una posición muy cómoda porque pues, realmente los proyectos verticales nos dan estabilidad en el saldo de la cartera y los proyectos horizontales nos dan mucha revolvencia. Entonces, pues, hasta el momento es una posición cómoda en ese tema. El porcentaje de financiamiento, estamos yendo hasta el 65% del valor de venta del proyecto. Aquí les ponemos sin exceder el 110% del costo de obra respecto de la línea autorizada. O sea, realmente lo único que financiamos nosotros es obra y urbanización, pero sí le ponemos un poquito más de margen a esto porque luego los costos durante el periodo de construcción se pueden ver elevados y no queremos afectar a nuestros clientes en este proceso. Y lo único que sí estamos tratando de fijar es que hay un poco de capital de compromiso de parte de nuestros desarrolladores. Sí nos estamos enfocando en ciudades de más de 100,000 habitantes. Esto es básicamente porque tampoco podemos abarcar todo y hay todo un proceso de supervisión y seguimiento que difícilmente nos permitiría hoy bajo nuestra estructura enfocarnos a ciudades más pequeñas. Y finalmente los acreditados pues prácticamente es cualquier sociedad que se pueda instalar para el desarrollo de un complejo residencial, personas morales, físicas con actividad empresarial o fideicomisos, ¿no? Ya entrando un poquito a cómo estamos viendo el sector, pues definitivamente, y para los desarrolladores pues no es nuevo, lo único que quiero es que sepan que estamos conscientes de esto. Fue un año tremendamente difícil en materia de inflación. Aquí estamos corriendo desde el primer trimestre del 2019 y no obstante
que ya todos habían sufrido los efectos de la pandemia en el 2020 con cierres intermitentes de sus obras y los costos que esto necesariamente les causó, pues se le sumó el tema de la inflación, que obviamente muchos de estos temas le terminaron pegando más a los proyectos verticales. Y todavía pensábamos hacia finales del año, yo lo llegué a platicar con algunos de ustedes, incluso creo que en la sesión de Canadá Binacional, que creíamos que ya los efectos pues ya habían sido absorbidos. Pues ahora con las nuevas noticias internacionales, pues seguiremos esperando, yo creo que un periodo de alta inflación. No quiero manifestarme experto en esto, para esto tenemos aquí a Alejandro, que a lo mejor nos platica algo, pero pues es lo que vemos. Seguramente también será un año difícil en materia de márgenes para la industria. Y esta inflación pues no ha permitido que también el crecimiento del sector regrese a los niveles de prepandemia. O sea, aunque sí ya vemos un crecimiento desde el tercer trimestre del 2020, pues la verdad es que este rebote no fue suficiente para regresar a los niveles prepandemia. Y aunque ahí se ve muy poco, la verdad es que estas son cifras trimestrales, estamos hablando de 200,000 millones de pesos entre la línea roja hacia la derecha de su pantalla, contra el nivel prepandemia. 200,000 millones de pesos son 800,000 millones de pesos al año que no se está construyendo. Entonces, sí lo vemos como algo preocupante. Ahora, la economía es la suma de todos los agentes económicos. Entonces, no nos preocupa esto por demás. Al contrario, los queremos apoyar a ustedes y poner nuestro granito de arena para que esta línea roja se vuelva a levantar. Y sobre esa misma base, digamos, el crecimiento de Metrofinanciera el año pasado pues tampoco fue espectacular. La banca múltiple, estoy hablando en general, el mercado pues no creció y pues nosotros realmente tuvimos un crecimiento magro, como más o menos como de un 3% en lo que es cartera de crédito empresarial. Hay algunas buenas noticias, ya también el doctor Dieck nos hará favor de iluminarnos en este aspecto, pero pues sí vemos algunas buenas noticias, como pudiera ser nuestro mercado objetivo, bueno, el mercado objetivo de ustedes primero, esté creciendo. Ya tenemos más trabajadores afiliados al IMSS, esa parte no ha dejado de crecer, las necesidades están latentes, ¿no? Y una amenaza que pudieran ser las tasas de interés. Las tasas de interés que siguen creciendo y probablemente seguirán creciendo en los próximos meses, pero que tampoco nos preocupa sobremanera. O sea, estuvimos haciendo análisis de sensibilidad con prácticamente toda la cartera que tenemos actualmente. Y digamos, un incremento de 100 puntos base en las tasas de interés termina afectando a los proyectos horizontales como en 40 puntos base, en 0.4 puntos porcentuales. Y en los proyectos verticales sí les pega un poquito más, pero estamos hablando de que los gastos de intereses pudieran verse incrementados en 0.6 puntos. Esto creemos, por lo menos en lo que es la parte financiera, que puede ser relativamente bien absorbido por el mercado. Las tasas de interés para los compradores finales todavía no vemos que estén subiendo, entonces que digamos ese pudiera ser el principal riesgo de que el incremento en las tasas de interés para el consumidor pudiera desperfilar algo de mercado. Pero digamos, estaremos atentos a lo largo de los siguientes meses para tratar de apoyarlos y poder tratar de reaccionar lo más rápido posible. Estamos convencidos el segmento de crédito puente para la vivienda sigue siendo básico para la economía, independientemente de lo que le pase a la economía en general. Sigue habiendo nuevos agentes económicos que se incorporan a la vida productiva y que requieren de vivienda. Pues ya sin más preámbulo, para pasarle
la palabra al doctor Dieck. Les dejamos ahí brevemente, nada más como un snapshot, los datos de contacto de las cinco regionales que tenemos. Ahí están los correos, pero para que no pierdan tiempo anotándolos, pues los invitamos a visitar nuestra página de internet en metrofinanciera.com.mx, que con esta nueva imagen tratamos de renovar. No solamente es un cambiar imagen por cambiar imagen, es como que tratar de darnos un impulso para poderlo seguir apoyando de la mejor manera posible. Los dejo con el doctor Dieck, que tengo, pues, como dice Lalo, ya la fortuna de conocerlo desde hace muchos años, y siempre desde un principio me ha iluminado para entender toda esta marisma de datos económicos y de cosas que ponen, y él en unas palabritas nos lo hace mucho más sencillo. Les comentaba yo que ahorita la situación económica está como el clima de Monterrey, pues cambia cada rato. Bueno, pues hay que estarnos actualizando y preparándonos para esto. Doctor, Muy bien. te dejo la... Pues buenos días nuevamente a todos, muchas gracias. Gracias a Sergio, Eduardo, y espero no ver frustradas tus intenciones de clarificar un poco el entorno, dadas las condiciones sobre las cuales nos estamos moviendo hoy, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Déjame comentarles rápidamente la agenda. Primero, hablar un poco de la evolución económica reciente con los principales indicadores, algo que siempre les preocupa a todos y muy particularmente a los empresarios acá en el norte de la República, es el mercado cambiario. Platicar un poco cuáles son los factores determinantes del mismo, por qué lo vemos para algunos, que es mi caso, tan fuerte, y otros pues todavía lo ven débil, ¿no? Pero vamos a platicar un poquito de esas fuentes, ¿no? La futurología previsible, qué es lo que puede pasar este año, ¿no? En base a los principales indicadores que vamos a estar analizando. Algunos temas relevantes de seguimiento obligado que pueden de alguna manera incidir favorable o desfavorablemente sobre la futurología. Los efectos probables de la conflagración bélica, que creo que es importante verlos desde mi punto de vista de manera aislada por lo que desconocemos todavía del proceso. Y finalmente, como ya dijo Eduardo, abrir la sesión para una serie de preguntas y tratar de responder lo más acertadamente posible que se pueda, ¿no? Esa es básicamente la agenda de lo que traemos esta mañana, ¿no? Vamos a ver rápidamente pues, el indicador de actividad económica más agregado, que es el Producto Interno Bruto, el PIB. Pues después del principio de sexenio veíamos que estaba pues como que titubeante, subía, bajaba, después viene la crisis allá en el segundo trimestre del 20, la recuperación inmediata, y después la recuperación ha venido perdiendo brillo, al grado que estamos prácticamente hoy en un estado de estancamiento en comparación con las principales economías del mundo, particularmente nuestros socios comerciales. Y si vemos el índice, en este caso podemos ver claramente que al inicio del sexenio, lo pongo en la gráfica de la derecha como 100%, todavía no llegamos a cubrir el mismo nivel de actividad económica que teníamos antes de la crisis, cosa que no ha sucedido con las principales economías del mundo. Más tarde podemos platicar un poquito de las razones por las que se ha observado esto, ¿no? Y aquí tenemos una situación que es una aritmética que le llamo yo no placentera. Los Estados Unidos tienen un PIB per cápita mucho más grande que el nuestro, pues yo esperaría estar creciendo más rápido que ellos para poderlos algún día en 50 o 100 años alcanzarlos. Y vemos esta aritmética no placentera en donde los Estados Unidos están creciendo más rápido que nosotros. Es como si nosotros quisiéramos ir de aquí a la Ciudad de México en 2 carros, va por San Luis Potosí, los Estados Unidos, y nosotros vamos arrancando de Monterrey, y ellos van a 110 kilómetros y nosotros 80, pues evidentemente no los vamos a alcanzar. Esto es una situación preocupante, inquietante, pero que también ya se anticipaba, iba a suceder con algunas de las políticas públicas que vamos a platicar más al rato, se han instrumentado en este gobierno, ¿no? Otro problema que también ya comentó atinadamente Sergio es el comparativo de inflación. Pues aquí en México la verdad no nos asusta tanto los periodos de inflación de 6-7% porque en los últimos años pues los hemos tenido de manera recurrente, recordarán allá el 2009, etcétera, pero en Estados Unidos sí preocupa mucho y esta es como que una salvaguarda que tiene hoy la autoridad mexicana de decir pues es un tema mundial,
No está pasando en México. Incluso ayer, que lamentablemente ya no pude actualizar, la inflación en Estados Unidos es más alta que en México. Creo que es algo que desde hace mucho yo no, creo que desde principios de los 70 que no veía una situación de esas, ¿no? No que sea consuelo, pero sí, pues es un tema que estamos inmersos en una globalización, un tema mundial, y que lamentablemente la caída de la inflación, como vamos a ver más tarde, y las razones del por qué en México va a ser mucho más lenta que lo que va a ser seguramente en los Estados Unidos, ¿no? Este es algo que muy poco se habla, pero lamentablemente otra aritmética no placentera. Ustedes estaban oyendo ahorita y seguramente que nos están subsidiando de una manera impresionante la gasolina. Bueno, hay que decirlo de esta manera. El subsidio a la gasolina, y me voy en la tercera gráfica del lado derecho, beneficia más a los niveles de ingreso más altos. Si vemos ahí lo que dice decil, si vemos, por ejemplo, el decil 6, 7, 8, 9 y 10, son las familias mexicanas con mayores ingresos. Y ese es el gasto que asignan ellos a mantenimiento, a combustibles y a servicio de vehículos. Véase que es un porcentaje mucho mayor que las clases más populares, que son las clases 1, 2, 3 y 4, por ejemplo. Pero veamos, por ejemplo, el tema de la inflación, ¿a quién le va a pegar más duro? A la gente más pobre. Fíjense en la primera gráfica del lado derecho, lo que gasta una familia mexicana de menos ingresos, el 50% de su ingreso lo gasta en alimentos, bebidas y tabaco. A diferencia del decil más rico que solamente gasta el 28.5%. Entonces, si yo fuera hoy el presidente de la República, la verdad, en lugar de estar financiando literalmente, apoyando y subsidiando a los ricos, pues yo estaría financiando y apoyando a los pobres, subsidiándoles el maíz, el trigo, que bueno, pues vienen aumentos bien importantes, y todo lo que sería la cadena básica, si quiero de alguna manera mantener una mayor estabilidad de alguna manera en las clases populares. Pero no, el tema de la gasolina es un tema lamentablemente que se ha metido mucho en la actividad de política pública, y lo que estás haciendo fundamentalmente es financiando, generando un subsidio a las clases más acaudaladas de este país, ¿no? Otro tema importante es el transporte público. Lamentablemente, el transporte público no nada más son las líneas de camiones, también son los taxis o los Ubers u otro tipo de plataformas que se han hoy utilizado para financiar a la gente, para hacer el transporte más efectivo. Igualmente, puedes controlar el precio del transporte público, pero no es del taxi o del taxi del aeropuerto u otro tipo de medios de transporte, y lamentablemente otra vez, a las clases más desfavorecidas es a quien más les impacta los aumentos que vienen como consecuencia del aumento de la gasolina y del mantenimiento de vehículos, combustibles, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado recientemente? Tenemos un crecimiento económico debajo del potencial. ¿Qué es lo que los economistas llamamos debajo del potencial? La economía como un carro, ¿no? Tú tienes un carro y dices, ¿cuál es la capacidad que tiene este carro de acelerar? Pues puedo ir a 120, 140, 180, 200, o si ando en un Fórmula 1 a 350 kilómetros. Entonces, estamos siempre, este sexenio hemos crecido por debajo del potencial. ¿Cuál es el potencial que tiene México de crecer? Entre el 2, 2,5%. Esa es como que la velocidad de crucero a la que podemos crecer, y hemos visto que hemos crecido por debajo de eso, ¿no? Hay un rezago en la recuperación contra nuestro principal socio comercial. Los norteamericanos están creciendo más rápidamente que nosotros, y eso es preocupante, inquietante, y sobre todo que buena parte de la recuperación de México tiene que ver con el desempeño de la economía norteamericana. Ahorita vamos a ver un poquito al respecto. ¿Cuáles son los responsables o a quién podemos asignar esa responsabilidad? Primero, sin duda, parte del inicio del sexenio. Es bien curioso, ¿verdad? Y a lo mejor voy a decir algo que no nos podría hacer sentido, pero cuando entra una nueva administración pública federal, tienen que aprender a gastar. Ustedes dicen, oye, pues qué cosa tan fácil, ¿no? Le doy yo la chequera el dinero a mi señora y se lo gasta de volada, ¿me explico? Bueno, cuando es la administración pública federal, tienes que aprender a gastar. Segundo, parte de la pandemia, sin duda, pero también parte de la política pública, que no ha sido lo suficientemente propicia para generar condiciones de un crecimiento más acelerado. Y una alta inflación producto de un fenómeno mundial. Sin embargo, también hay que reconocer, la inflación en México no era, antes de este proceso inflacionario, una situación mucho más controlada de lo que había sido en otros países, ¿no?
Para aquellos de ustedes que no tienen que no están familiarizados con la actividad económica, este es el famoso PIB, que es la medida más agregada de actividad económica. Y se compone de estos 5 integrantes: el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto del gobierno, las exportaciones, y obviamente a las importaciones le ponemos un signo negativo porque no abonan al Producto Interno Bruto. Es lo que consumimos, invertimos o gastamos del gobierno y que no se produjo en México. Y aquí más o menos para darles una idea, abajo les pongo los porcentajes de lo que representa cada uno de ellos, para que vean la importancia que tiene en el contexto global, ¿no? Ese es lo que tenemos aquí. Vamos a ver qué está pasando recientemente con el consumo. Y vemos aquí los principales indicadores del consumo. Y básicamente casi todos de ellos, si podemos ver en el 21, crecieron menos de lo que cayeron en el 20. ¿Qué significa eso? Pues que no, ni siquiera logramos estar al mismo nivel, cuando otros países en particular, y me voy a referir básicamente a Estados Unidos, no solo recuperaron lo que se perdió, sino lo que se hubiera crecido en ese año. O sea, mucho más dinámica la economía de Estados Unidos. Por eso el sector exportación está sumamente boyante. Vamos a hablar de los principales disparadores. Se recuperó la actividad económica que estuvo cerrada, sin duda. Un tema fundamental es el flujo de remesas. Es increíble que ya representa un porcentaje importante del PIB. El año pasado probablemente fueron alrededor del 4% del PIB, fueron las remesas, que es dinero que le entra a las familias y directamente se gasta en consumo de bienes y servicios. Se recuperó el empleo, sí, en efecto. Aumentó la masa salarial. La masa salarial es la nómina del país, digámoslo así, ¿no? Cada uno en sus empresas tienen cada semana o cada quincena una nómina. La masa salarial se recupera y obviamente este es un factor que para mi gusto está ahorita siendo muy importante. Cuando la gente espera que los precios suban, anticipa el consumo de aquellos bienes o servicios que de alguna manera pensaban o pensarían que estarían subiendo para poder alcanzar a consumirlos hoy. Yo siento que hay ahorita un fenómeno de anticipación del consumo fundamentalmente. Entonces vemos prácticamente los indicadores, pues sí, una recuperación, pero una recuperación pusilánime, una recuperación que no tiene el dinamismo que todos esperaríamos después del descalabro que tuvieron en el 2020. El tema de la inversión, pues es un tema que ya venía decreciendo desde antes de la pandemia, lo podemos ver ahí, cómo inicia la Administración Pública Federal en un índice de 109.8 y al diciembre del año pasado andábamos en 94.6. ¿Qué significa? No se está invirtiendo. Vamos a hablar de los factores que están incidiendo sobre esta observancia. Un ambiente poco propicio para la inversión. Hay una tremenda incertidumbre y desconfianza interna, particularmente, y ahorita lo platicaba con Hugo Lanís antes de iniciar, fundamentalmente el inversionista nacional, el doméstico, es el que menos está creyendo en nuestro país. Inversión extranjera muy dinámica, muy dinámica, fundamentalmente por 2 razones. Primero, el TEMEC desde el principio del sexenio, pero después de la pandemia lo que le llaman el nearshoring, que yo lo traduzco como la cercanía de la proveeduría. Los extranjeros quieren de alguna manera invertir en fábricas en México porque tienen el mercado más grande del mundo enfrente, porque el TEMEC les exige ciertas reglas de origen que son necesarias atender para poder entrar al mercado norteamericano y canadiense libre de impuestos. Y también no es lo mismo volar de Dallas a Shanghái que de Dallas a la Ciudad de México para ir al Bajío o de Dallas a Monterrey para ir a la zona de Apodaca, en donde hay desarrollos industriales mucho más dinámicos, ¿no? El dinamismo de la inversión pública es insuficiente, aunque ha crecido, pero con muy baja productividad los proyectos de inversión pública. Tú cuando tienes una inversión quieres que eso en el tiempo genere más y más actividad económica, que haya un efecto multiplicador importante. Lamentablemente los proyectos insignia de esta administración en materia de inversión pública son proyectos con baja productividad y eso evidentemente incide también sobre el crecimiento futuro. En donde sin duda desde mi punto de vista es el gran logro de esta administración y hay que decirlo con toda claridad, es la forma más neoliberal de actuar en el manejo de las finanzas públicas. Yo hago análisis económico desde principios de los 70s
Nunca había visto un gobierno tan neoliberal en el manejo de las finanzas públicas, de una manera extraordinaria, y ese es principal soporte, como lo vamos a ver ahorita, del tipo de cambio como lo tenemos. Los ingresos públicos han sido dinámicos y han evitado el colapso de las finanzas públicas, ¿no? Normalmente hay una elasticidad de 2 puntos porcentuales cuando de alguna manera la economía cae como cayó en 8%, digámoslo así. Normalmente los ingresos públicos deberían caer aproximadamente en 2 veces eso, 16%. Y vean lo que pasó en el 19, en el 20, solamente cayeron 4.1%. Y luego hubo una recuperación importante. El gasto público y la deuda están bajo control a pesar de las tensiones financieras y la presión financiera que tiene el gobierno, porque son muchas las necesidades que tiene el gobierno y hubo bastante control. Usaron y extinguieron las fuentes no renovables de ingreso. Mucha gente critica esto, pero pues ¿para qué están los bienes? Dicen, para remediar los males. Ahí había un dinero, pues hay que atenderlo y hay que regularlo, ¿no? Obviamente esto último no es del todo ortodoxo, ¿no? Porque usaron prácticas no ortodoxas para recaudación tributaria. Y creo que todos sabemos a lo que se refieren, a presionar o chantajear de alguna manera al sector privado para que pague cosas que había en el pasado, que estaban en disputa, etcétera, ¿no? Entonces eso verdaderamente no es algo que sea bueno, pero bueno, se ha hecho bien el tema de las finanzas públicas, ¿no? Y aquí está el componente más dinámico del Producto Interno Bruto. Aquellos que estén asociados directa o indirectamente a las exportaciones van a estar de alguna manera o estuvieron el año pasado en boga y este año seguramente lo estarán. Sin embargo, vean el problema de las exportaciones automotrices. Caen en el 20, se recuperan en el 21, pero arrancan en el 22 limitados. ¿Por qué? No porque no haya demanda. Simple y sencillamente el famoso... las cadenas logísticas, la disponibilidad de chips y todo este tipo de situaciones ha afectado particularmente al sector automotriz y al sector de productos para el hogar, que son 2 de los principales productos que México exporta. Entonces, mientras esa situación no se arregle, obviamente vamos a estar sufriendo un poquito, particularmente en esos campos. Pero vean el resto de manufacturas creciendo, vean los 2 últimos años, un crecimiento impresionante. Las agropecuarias, ni siquiera el 2020 fue suficiente para limitar las exportaciones. Aquí está el sector más importante que tiene que ver con la actividad económica en México. Y este sector va a seguir siendo, al menos dado el status quo de la economía en materia de política pública, el sector más dinámico de la economía. Simple y sencillamente por lo que está pasando en los Estados Unidos, por una serie de políticas, algunas criticables, otras no necesariamente, de lo que hizo el gobierno de los Estados Unidos para atender la crisis económica de la cual fue objeto como consecuencia de la pandemia, ¿no? Esto es algo triste, me adelanto un poco. ¿Qué va a pasar de aquí a fin de sexenio? Este es el índice del Producto Interno Bruto. Para el 24, considerando, ahorita hablamos de la conflagración bélica, antes de la conflagración bélica, para el 24 estaríamos apenas recuperando lo que pasó en el 18. O sea, prácticamente un sexenio con crecimiento nulo. Eso significa que el crecimiento per cápita pues cayó de manera importante porque en el sexenio probablemente la población creció al 6,5%. Bueno, pues va a haber una caída en esa misma magnitud del Producto Interno Bruto per cápita, es decir, lo que nos corresponde a cada uno de los 120 millones de mexicanos que habitamos este país. La inflación seguirá alta. Ahorita comenté que en México va a ser más difícil su control por varias razones. Primero, la política monetaria tiene un rezago largo y variable. ¿Qué significa? Todos, ahorita lo comentó atinadamente también Sergio, las tasas de interés van a subir, pero esa subida de tasas que pretende controlar la inflación tiene un rezago que es largo, que puede llegar a ser hasta 18 meses y variable. A veces es de 8, a veces es de 10, a veces es de 12, de acuerdo a la evidencia empírica. Entonces no es como tomarte un Tylenol o una aspirina cuando te duele la cabeza, que a lo mejor en 5 o 10 minutos ya. Aquí es mucho más difícil. Y segundo, en México la efectividad de la política monetaria no es tan efectiva como en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque para que el efecto de la política monetaria surta efecto, primero bajan o suben las tasas y después baja o sube el consumo o la inversión.
pero aquí la profundización financiera del sector mexicano no es tan profunda como lo es en otros países, particularmente en Estados Unidos. Entonces tú puedes bajar o subir las tasas, pero si no hay crédito, más crédito o menos crédito, la política monetaria es mucho menos efectiva que si hubiera un poquito más de movimiento en el mercado, ¿no? Además de que en México seguimos teniendo las estructuras de mercado oligopólicas, cuasi oligopólicas, monopólicas o cuasi monopólicas, y eso no permite. Ahorita que comentaba Sergio, hoy es que vamos a sufrir un poco con la inflación. Hay muchos sectores de la economía que aplauden la inflación, quieren volver a esas épocas de los 80s, en donde el empresario de alguna manera tiene la capacidad inmediata de aumentar el precio, pero los sueldos, en el mejor de los casos, en aquellos tiempos, recordaremos en los 80s, subían cada 3 meses o cada 6 meses, o en ocasiones cada año. Pero bueno, hay sectores, y muy particularmente estoy seguro de la vivienda, en donde eso afecta mucho, no necesariamente por el aumento de precios, porque la capacidad del cliente para soportar un aumento de precios es mucho más limitada, ¿no? El mercado cambiario. Yo siempre cuando hablo del mercado cambiario me voy a los fundamentales. Esta es la cuenta corriente para aquellos de ustedes que no están familiarizados. Es la relación de exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Y véase qué bien se ve. El año pasado, el antepasado tuvimos un superávit de 26 mil millones de dólares y el pasado un déficit de 4 mil. O sea, como porcentaje del PIB, nada. No más para que se ubique, en la última crisis grande que hubo en México allá en el 94, el porcentaje del PIB que representaba el déficit de esto era aproximadamente del 8%. Ahorita es 0, o sea, no hay un riesgo por aquí. La inversión directa de mexicanos en el exterior. Muchos mexicanos han empezado a invertir en el exterior. Cuando tienes un signo negativo, quiere decir que es una entrada de capitales, pues estuvo muy agresiva a principios del año 2020, pero prácticamente se ha atenuado. Esto es lo que demanda u ofrece divisas en el mercado y como consecuencia incide sobre la actividad, sobre el tipo de cambio. La inversión extranjera directa, pues ahí está, sigue creciendo. El año antepasado 27 mil millones, el año pasado 31 mil millones de dólares. La verdad, sin ningún problema, sigue entrando dinero. Insisto, el empresario mexicano es el que menos confianza y más riesgos ve de lo que está pasando en nuestro país. Claro, ahorita también lo platicábamos. ¿Qué tal si hubiera políticas públicas en pro de la inversión? Bueno, esto se duplicaría o se triplicaría sin duda, ¿no? La inversión, este es algo que la verdad es que a veces la prensa es muy amarillista, ¿no? Fuga de capitales de extranjeros, ahí está. ¿Qué son? El año pasado casi 15 mil millones de dólares, pero esa no es una fuga de capitales. Una fuga de capitales es cuando tienes que financiarlas con las reservas del Banco Central. Esos 14,700 se compensan, por ejemplo, con los 31,000 o se netean, esa es la palabra correcta, con los 31,000 que entraron de inversión extranjera directa. No hay tal cosa de fuga de capitales cuando hay un régimen cambiario de libre flotación. Que los extranjeros que están invertidos en bolsa o en valores gubernamentales están teniendo menos confianza, eso sí es una inferencia que podemos sacar en base a ello. Pero no quiere decir que sea fuga de capital y no quiere decir que sea la única fuente que hay para que compren o vendan divisas. Ya presenté algunas otras, ¿no? Y finalmente hay una nueva partida que se llama fuga de capitales de parte de mexicanos. Hay un registro, sobre todo cuando tú vas al Banco Central, a un banco y, oye, quiero mandar más de 10,000 dólares, pues hay un registro y lo registran como una salida de capitales neta. Y pues, si vemos, cuando es negativa, simple y sencillamente significa un retorno. En los últimos 6 meses del año pasado retornaron más de 15,000 millones de dólares de mexicanos que tenían domiciliados en el exterior. Yo la verdad veo solvente la política fiscal, perdón, la política cambiaria. ¿Cuáles son esos pilares? Una política fiscal muy prudente y una política monetaria autónoma. Ahorita platicamos también, previo al evento, que en México sí, sin duda, podemos hacer muchos señalamientos de la capacidad de gestión de muchos funcionarios públicos de la Administración Pública Federal hoy. Pero sin embargo, en el Banco Central y en la Secretaría de Hacienda, la verdad, hay gente de mucha calidad y ellos dos son los que hoy de alguna manera están siendo los pilares fundamentales para el tipo de cambio. Periodos de incertidumbre como el actual, de mayor volatilidad, pero estadísticamente de 2 colas. ¿Qué quiero decir esto? Yo me acuerdo en los 70s, en los 80s, incluso en los 90s,
Cuando había una devaluación del peso se devaluaba y ya no regresaba. Ahorita acabamos de ver, el peso llegó casi a 22 pesos y hoy anda otra vez en 20, de 2 horas. Quiere decir que se devalúa, pero también se revalúa. ¿Por qué? Porque hoy podemos decir que el movimiento que hay en la volatilidad de los mercados, del mercado cambiario mexicano, obedece más a un movimiento que hay en un país desarrollado. ¿Me explico? Por una razón va para un lado y regresa. ¿Cuáles son los riesgos mayores del tipo de cambio hoy? Para mi gusto, es la prolongación del conflicto bélico y una reforma energética hostil, que ahorita vamos a platicar de ella. Y en caso que se materialice esa reforma energética y no guste el mercado, la pérdida de grado de inversión. ¿Qué significa esto? Mucha gente, por reglas de operación, va a tener que salir de nuestro país, particularmente los que tienen inversión en valores gubernamentales o en la bolsa, porque sus estatutos en los fondos o en el tipo de inversión que se haga no permite que inviertas en un país que no es grado de inversión. Factores claves sobre el futuro del peso mexicano: la política monetaria de los Estados Unidos, obviamente, y la reacción que tenga el Banco de México. Normalmente debe haber un múltiplo. Si en Estados Unidos la tasa sube 1/4 punto porcentual, históricamente aquí debería subir entre 2 y 3 veces eso. Y aquí somos un poco pusilánimes a veces. Medio punto allá, digo, 1/4 punto allá, 1/4 punto acá. Hasta la última esta que hubo, que sí fue un poquito más agresivo. Porque la gente dice es que sube la tasa de Estados Unidos. Entonces la gente se va a ir para allá. Pues se va a ir para allá, pero va a ser la comparativa del precio relativo. Si aquí me dan 1/4 más y allá 1/4 más, pues híjole, el riesgo se manifestó más, pues prefiero irme allá, ¿no? Entonces ahí va a depender mucho de ese tema. La prudencia fiscal que ya platiqué, yo creo que de aquí a fin de sexenio va a seguir muy duro, la verdad, con muchos costos, y uno de los costos estamos viendo, toda la serie de desinversiones que se están haciendo, el problema con los medicamentos, el problema con las escuelas de tiempo completo, todo eso es recortar recursos para poder atender esas obras insignia que el presidente quiere inaugurar tan pronto como sea posible, ¿no? El desenlace de la reforma energética, ya lo comenté, y la cuantificación de los efectos económicos de la conflagración bélica. Al momento, y ahorita lo vamos a platicar, desde mi punto de vista, bastante incierto. Hay algunas cosas que sabemos, las vamos a ver, otras que no necesariamente sabemos, ¿no? ¿Qué esperamos? Aquí lo que trato de poner en cada uno de estos factores que inciden sobre el crecimiento, ponerles un signo positivo y uno negativo, y prácticamente para este año todo se ve negativo. El consumo, el empleo seguirá creciendo, pero a mucho menor ritmo. Ahorita hablaba Sergio de que el empleo se ha recuperado mucho, sí, pero no son plazas nuevas. Hubo una recuperación del empleo perdido. Y obviamente los últimos 12 meses sí tenemos de alguna manera el crecimiento histórico más alto en los registros del Seguro Social. Sin embargo, aguas, porque eso es lo que se perdió. No necesariamente estás hablando de empleos nuevos que obedezcan al cambio en la inversión. La pérdida del poder adquisitivo, eso es obvio, por la elevada inflación y los aumentos en salarios nominales que seguramente se darán por debajo de esta, ¿no? Y las remesas seguramente van a perder vigor en los meses siguientes, producto de que, pues de que en Estados Unidos ya no va a crecer como creció el año pasado, que fue, yo creo que el crecimiento histórico más grande que hay en la historia de los Estados Unidos después de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. La inversión, incertidumbre sobre la reforma energética, el ambiente poco propicio para el sector empresarial y la expectativa de crecimiento por debajo del potencial. La gente invierte cuando la economía va a crecer y mi demanda va a crecer. Como ya dijimos, en este sexenio probablemente el crecimiento va a ser nulo y la capacidad de crecer a máxima velocidad de la economía va a estar limitada. El gasto público, la austeridad del gasto fortalece la estabilidad, ese es un punto favorable. No hay condiciones para que promueva el crecimiento del gasto público, no las existen, ni siquiera en la inversión pública por los aspectos de productividad que ya comenté. El gasto asociado a proyectos de inversión tiene baja rentabilidad y la mayor fiscalización para lograr recaudación que atienda las presiones. Esto lo van a seguir sintiendo los empresarios. Empiezan con los grandes y van a seguir, pues algunos les llaman terrorismo fiscal, no sé si sea la palabra correcta, pero esa situación del Servicio de Administración Tributaria va a seguir de alguna manera presente porque hay ciertas metas de recaudación que se requieren, ¿para qué? Para cubrir sanamente el gasto que se tiene planeado, ¿no?
y las presiones que hay en alza de energéticos, subsidios, programas sociales, baja crecimiento económico y ya no hay reservas en los fondos. Entonces, todo esto presiona cada vez más al gasto porque los ingresos o la cobija se va a hacer más pequeña y el gasto, yo creo que sería muy políticamente incorrecto anunciar una reducción de gasto. Aquí mucha gente dice, oye, es que va a haber un aumento en la deuda. Es correcto, nomás que hoy, de acuerdo a la ley de ingresos, la deuda está topada de acuerdo a lo que se aprobó en el Congreso de la Unión. Si el gobierno federal quiere aumentar ese techo, que lo puede hacer y tiene los votos en la Cámara Baja, lo puede hacer. Nomás que también acuérdense una cosa, eso no sería políticamente correcto. Y algo que ha hecho muy bien el presidente, de alguna manera, en algunos rubros, es precisamente hacer cosas que parezcan ser políticamente correctas. Finalmente, las exportaciones, que es en donde tenemos fincadas todas nuestras esperanzas, están asociadas al ciclo económico de Estados Unidos y no al tipo de cambio como mucha gente piensa, ¿no? Los efectos aún están presentes de las disrupciones de cadenas globales de valor por falta de insumos, el impacto negativo por la inflación y los costos y los problemas logísticos. Todo eso es negativo y obviamente lo de producción cercana y el TEMEC es el efecto favorable que todavía está teniendo esta variable, a pesar de todo lo que se haya dicho, ¿no? Hasta aquí no he tocado de manera clara y determinante los efectos de la conflagración bélica. Vamos a ver qué es lo que puede suceder al respecto, ¿no? ¿Qué es lo que vemos antes de todo esto? El PIB podrá crecer entre 1.8 y 2.2. La inflación a final del año va a andar alrededor del 4.75. La TI es 7.5 y el tipo de cambio va a fluctuar desde mi punto de vista entre 20.50 y 22 con sus vaivenes, como lo hemos visto esta semana y las semanas previas, un poquito después de la conflagración, simple y sencillamente por la incertidumbre. Y los mercados, cuando hay este tipo de cosas, se vuelven demasiado sensibles. Una noticia buena la magnifica, una noticia mala la magnifican. Entonces, por eso vemos esa volatilidad en el mercado. ¿Cuáles son los temas de actualidad? Pues la inflación, ya lo comentábamos, es algo que va a estar presente en ese caso y va a ser muy difícil que se controle de manera rápida, particularmente en nuestro país, ya lo platicamos. Aquí el punto medular es que brotan los fantasmas de la estanflación, es decir, la combinación de una inflación que hoy ya la tenemos, 7.5%, con la actividad económica en contracción. México está ahorita estancado completamente. Cualquier golpecito que tosa la economía de Estados Unidos, si las exportaciones dejan de crecer, va a haber sin duda una recesión en México, ¿no? Entonces, ese es el fantasma que queremos de alguna manera todos evitar. Seguramente recordarán, no fue el caso de México, pero a principios de los 70s, México tuvo fue muy boyante entre 73 y 78 por el precio del petróleo y el volumen de petróleo que se tenía. Pero en Estados Unidos, de alguna manera, eso sí generó una situación mucho más delicada, ¿no? La reforma eléctrica, difícil que se apruebe como está. Ya creo que hubo algunos señalamientos de grupos de interés en los Estados Unidos. Si hubiera cambios, para mi gusto es muy complicado que mantenga la esencia para lo cual fue creada. Sin embargo, va a generar un costo económico y político en cualquier lado, que se apruebe o no se apruebe, o que se apruebe con ciertas modificaciones, ¿no? ¿Quién va a enfrentar esos costos económicos y políticos? Pues va a depender de cómo quede yo ahorita, si tuviera que apostar, apostaría a que la reforma no va a pasar, ¿no? Independientemente de todo lo que se ha dicho, ¿no? Las cadenas de abasto global, el impacto es importante sobre la actividad económica. Se afecta la disponibilidad de productos disponibles a la venta, no se avisora una solución, todo esto antes de la conflagración, pronta antes del segundo semestre de este año, y hay muchos sectores que son claramente vulnerables y que se han identificado, ya lo comenté, todos estos sectores que dependen mucho del transporte, que tienen un valor agregado menor para efectos de los costos logísticos y obviamente los que usan estos semiconductores para su elaboración, ¿no? La sucesión presidencial, se abrió anticipadamente el juego, hay riesgos, costos y beneficios de eso, obviamente, algunos sopesan más los costos, otros los beneficios. El método de selección va a ser muy importante, sobre todo en el partido en el poder, ¿no? Y cuáles son las posibles rupturas que pudiera generar. Y esas rupturas, cómo de alguna manera van a generar cierta operación cicatriz, si es que se puede. Ustedes recordarán en las épocas de la hegemonía del PRI,
pues todo el mundo prácticamente calladito. Creo que hubo ahí uno que otro que hizo ahí un berrinchito, pero ahora, antes de la elección, 2 años antes del destape, ya algunos de los candidatos abiertamente han manifestado su intención de ir sobre lo que sea. Eso de alguna manera va a crear una necesidad, una operación cicatriz. ¿Cuál es la identidad del candidato oficial? Creo que pasan las semanas o los meses y la gente cambia. Primero era fulano o fulana y ya ha cambiado un poquito esa identidad. Creo que hoy por hoy, desde mi punto de vista muy personal, el presidente no sabe a quién va a dejar y todo va a depender desde mi punto de vista de las circunstancias que vayan pasando, ¿no? Y el gran tema, ¿no? La fuerza que pueda tener la oposición para contrarrestar al partido en el poder, ¿no? Porque si hay una fracción, si se fracciona la oposición, la verdad es que va a ser muy difícil que Morena no siga gobernando este país, ¿no? Entonces ahí va a estar la personalidad de cada uno de los líderes de las 4 fuerzas de oposición de alguna manera juntas, probablemente pudieran de alguna manera tener la fuerza suficiente para poder derrocar a Morena de la presidencia, ¿no? Otro tema, la popularidad del presidente. Mucha gente está sorprendida de cómo el presidente sigue siendo tan popular. Los efectos recientes han sido devastadores, ha caído, pero mucha gente dice es que en otras circunstancias hubieran caído de una manera importante. Y lo comparan con lo que pasó con Peña después de la Casa Blanca, ¿no? Después de la Casa Blanca, algunos de ustedes que hayan seguido esto, cae de manera muy impresionante la popularidad. ¿Cuáles son los pilares de la misma? Si ves un poco las encuestas, normalmente nos fijamos en qué porcentaje aprueba y desaprueba, pero si te metes un poquito a las tripas de las encuestas, ves algunas cosas como él no tiene la culpa, le falta tiempo, todo estaba mal y obviamente ha hecho un manejo excepcional de las conferencias de prensa. Yo creo que a lo mejor ustedes van a decir, bueno, Alejandro estará viendo otras conferencias de prensa o yo no estoy viendo. Un manejo excepcional no para los aquí sentados o quienes nos están escuchando a través de la plataforma, pero para el típico mexicano, de alguna manera, con cierto nivel de cultura diferente al que tienen cierto tipo de grupos, pues la verdad sí es un manejo excepcional, es un señalamiento de todo estaba mal, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es bien importante, ¿no? ¿Qué podemos hablar de la gestión de la Administración Pública Federal? La destrucción de sus fundamentos básicos ocurrió en los últimos mes y medio, ¿no? Corrupción y austeridad, ¿no? Y creo que todos sabemos a lo que nos podemos referir aquí, ¿no? Conflictos de interés afloran al interior de la administración. La autonomía de algunas instituciones todavía protegen, y pongo ahí algunos casos históricos, algunos otros un poquito más recientes, pero bueno, afortunadamente no ha sido capaz ni todo el poder plenipotenciario que tiene la administración pública de destruir de alguna manera este tipo de instituciones. Se ve innecesario y arriesgado el conflicto con Estados Unidos en muchas de sus facetas, ¿no? Al grado ya de señalar al secretario de Estado de Estados Unidos como una persona intrometida, como una persona poco informada, la verdad, entre otras cosas que me puedo ir un poquito más atrás y también generan un poquito de inquietud, ¿no? Los ataques a los medios de comunicación, las protestas de periodistas y obviamente la evidencia clara y no reconocida del escalamiento de la inseguridad, de los conflictos de interés y de la corrupción. Todo esto tarde o temprano va a traer una factura en la administración pública. ¿Y quién es el único grupo que puede aprovecharlo? Pues es la oposición, pero una oposición ordenada, estructurada y fuerte ante la opinión pública, que lamentablemente hoy por hoy no existe todavía en nuestro país esos atributos de esa oposición, ¿no? ¿Qué efectos probables puede traer la conflagración? Lo que sí sabemos, primero, una reducción de la actividad económica mundial es obvio. En México puede traer un impacto negativo sobre la recaudación tributaria y afectaría a estos 3 componentes de la actividad económica: el gasto público, las exportaciones y la inversión. O sea, 3 de los 4 componentes de la actividad económica estarán afectados por eso. Segundo, mayores presiones inflacionarias. Eso de alguna manera va a traer un efecto en el consumo. Vamos a suponer que ahorita que se están haciendo las revisiones de aumentos de salarios, no se andarán entre el 5 y el 6% para el año. Si la inflación de alguna manera a final del año, como consecuencia de la conflagración, sube mucho más o le afecta más, y ya ven, por eso presenté casi al principio esas láminas en donde ves la participación que tiene en el gasto de las familias, alimentos, bebidas y tabaco. Entre las familias de menos ingreso,
Eso no le afecta tanto a los de altos ingresos, pero en las de menos ingresos, si no van a tener ni para comer, pues no van a tener ni para otro tipo de canalizar su ingreso, y esto le puede pegar de alguna manera al nivel de consumo. El balanceo de portafolios de inversión. ¿Qué significa esto? Cuando hay así incertidumbre, la gente se refugia en bonos del gobierno de los Estados Unidos o del Reino Unido o de algún país europeo, y obviamente en oro. Entonces eso va a afectar al tipo de cambio por una salida más intempestiva de los recursos que están invertidos en México, va a impactar a las tasas de interés, puede impactar al consumo y o la inversión, y obviamente el tipo de cambio puede generar o reforzar de alguna forma las presiones inflacionarias que tuviera el mercado, reforzando el impacto sobre el consumo. El agravamiento de la disrupción de las cadenas globales de valor va a impactar a las exportaciones, igual que la menor disponibilidad de materias primas que afecta tanto la inversión como las exportaciones. Entonces, ¿cuánto? Pues la verdad, les puedo decir cualquier número, yo no me atrevería ahorita a decir porque no sabemos, y esa es la lámina que sigue. ¿Qué es lo que no sabemos del conflicto? ¿Cuánto va a durar? ¿Qué reacciones sucesivas van a hacer los líderes? No sé si se han dado cuenta que las reacciones de Occidente han sido escalonadas. Primero esto, ahora, no, sigue esto, y ahí van siguiendo escalando hasta que de alguna manera esperemos que el presidente de Rusia reaccione ante la devastación que va a generar todo este tipo de medidas. No nada más en el mundo occidental, sino dentro de Rusia ya está causando situaciones bastante delicadas, al grado de que ya hay gente que está desertando dentro de Rusia, dentro del mismo ejército, porque dicen, esta guerra la verdad no tiene ningún sentido, ¿no? La magnitud de los impactos se irán viendo sobre la marcha, ¿no? El cerrar, imagínense, el sistema de pago SWIFT, pues quiere decir que si tú quieres mandar ahorita algún dinero a algún exportador ruso, pues no lo puedes hacer, tienes que buscar un medio alternativo. Las únicas formas que dejaron abiertas y fue estos bancos que tienen que ver con la importación y exportación de gas natural a Europa, que aparentemente hoy en la mañana estaba leyendo una noticia que ya prácticamente Europa está lista para decir corto el suministro de gas. No dudo que ya lo hayan hecho. Hay formas que pueden de alguna manera dilatar un poquito más, porque no es como producir tortillas o algún otro tipo de producto manufacturero, por todo lo que significa, pero sí hay alternativas hoy para cerrar, y eso sí sería para mi gusto un golpe muy importante. El balance de fuerzas, el uso de la fuerza militar contra las medidas económicas. ¿Quién va a ganar? Híjole, pues ahí sí, ojalá y el raciocinio de alguna manera se mantenga y pueda hacer que Putin de marcha atrás a todo lo que está haciendo. Y los riesgos del acorralamiento. ¿Qué significa? Cuando tienes un líder con tanto poder, con un ejército militar bastante poderoso, cuando lo acorralas, empieza a hacer tonterías. Y me voy a acordar un poco de lo que pasó a aquellos de ustedes que recuerdan en el 82, lo que pasó en México con la devaluación, etcétera. Cuando se acorraló el presidente, recordarán la medida inmediata que hizo de la estatización bancaria. Normalmente los líderes populistas o los líderes de alguna manera, como sería el caso de este país, pues puede empezar a hacer tonterías porque se siente perdido a corrala, y esos son riesgos bastante difíciles de medir, ¿no? Y básicamente, entonces, todo esto que estamos aquí planteando, pues no está considerado ni en los pronósticos ni en lo que dije, pero simple y sencillamente, y aquí con esto termino, aquí está claramente qué es lo que puede estar pasando con cada una de las variables. Entonces, no es ninguna noticia halagüeña el hecho de decir, ¿sabes qué? Va a haber menos crecimiento y va a haber más inflación, tanto a nivel mundial como en México. En la medida que la duración de esto se prolongue, pues yo creo que los impactos van a ser todavía mucho más significativos de lo que hoy podemos anticipar, ¿no? Pues yo creo que con esto yo termino y creo que se puede abrir un poco la sesión a preguntas y respuestas. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Sergio. Pues a través de la propia plataforma hemos empezado a recibir preguntas de los participantes que están conectados vía remota. Me dicen que llegamos a tener 200 participantes conectados de manera simultánea. Yo sé que algunos decían, ¿por qué se la pasa viendo su teléfono? Pero bueno, es que a través del teléfono me están mandando las preguntas, entonces se las iré haciendo, pues si quieren
Empezamos por la primera, ¿no? Nos preguntan desde Guadalajara, ¿hasta cuándo y cuánto podrían llegar a subir las tasas de interés de los créditos individuales, de los créditos hipotecarios individuales? Hay la percepción de que hoy no han subido, pero pues un incremento en las tasas de interés de los créditos individuales pues podría ver afectada la demanda y que eso pues, afectara luego la comercialización de las viviendas. Digo, yo le voy a terminar pasando aquí la pregunta a Alejandro, porque aunque tengo una percepción, creo que técnicamente le explica, pero una cosa es la tasa de corto plazo y otra cosa es la tasa de largo plazo y cómo están las curvas, pero a lo mejor, Alejandro, tú puedes explicar mejor eso. Sí, y yo la verdad, ahí puedo hablar de dos cosas. Primero, ¿hasta dónde iría a subir la Reserva Federal las tasas de interés en Estados Unidos? Hay que recordar una gran cosa aquí. En Estados Unidos, el Banco Central, a diferencia de México, tiene un mandato dual. ¿Qué significa esto? Estabilidad de precios y de empleo y de crecimiento. Eso es una gran diferencia con México. Yo estoy seguro que en el momento que la Junta de Gobernadores del Banco Central en Estados Unidos se dé cuenta que están afectando demasiado el crecimiento, van de alguna manera a dar un viraje hacia dejar a un lado la inflación y concentrarse más en el empleo. Eso creo que ayuda a mantener de alguna manera más estables las tasas de interés en el corto y mediano plazo, si por mediano plazo hablamos de los próximos 18 o 24 meses. Ahora bien, como bien dice Sergio, normalmente hay ciclos y en este caso todo el mundo espera que algún tiempo en el futuro la guerra termine. No sabemos cuándo, pero eso simple y sencillamente estaría afectando las tasas de corto plazo, pero se invierte lo que le llaman la curva de rendimiento. ¿Qué significa? Las tasas de largo plazo no crecen tanto como las de corto plazo. Y eso de alguna manera ayuda a los intermediarios financieros a jugar un poco con su portafolio, por un lado. Y por otro lado también hay hoy los productos derivados en el mercado en donde algunas instituciones bancarias de alguna forma se protegen comprando futuros de tasas en el corto o mediano plazo para evitar esa volatilidad y por eso hoy, como atinadamente lo dijo ya Sergio, las tasas de interés del corto plazo no han subido a pesar de todos estos aumentos sucesivos que se han dado en el costo del crédito, ¿no? Ese sería mi comentario. Las tasas de interés de largo plazo son las que no han subido. Es que dijiste corto. Perdón, las tasas de interés de largo plazo, que hice una disculpa, sí, gracias. Nos llega otra pregunta, esta nos la hacen desde Cancún. Dice, ¿hasta cuándo se estima que el gobierno podría seguir continuando el subsidio a la gasolina? Y en particular, pues hay esta preocupación, ¿no? Que al incrementar más los precios de la gasolina, se incrementen más los insumos y que pues, particularmente en la industria, este crecimiento de los precios de los insumos, pues incluso no se ha podido trasladar en el precio de las viviendas, ¿no? Es una muy buena pregunta. Yo la verdad pienso que la Administración Pública Federal ha cumplido prácticamente todo lo que ha dicho. Y uno de los preceptos fundamentales a principios del sexenio es que las gasolinas no van a subir en términos reales. Entonces yo siento que van a hacer todo lo posible. Ahora, hay algunos mecanismos automáticos que ya hoy tiene el gobierno. Finalmente el precio del petróleo es muy alto y todavía exportamos cerca de 700, 800 mil barriles diarios de petróleo y eso genera cierta compensación para el subsidio que está dando el gobierno para mantener solamente la gasolina, la de menor octanaje, a raya, ¿no? Entonces yo siento que lo van a mantener fundamentalmente hasta que de alguna manera ya no haya opción, pero estoy seguro que van a buscar, como siempre hay, alternativas para mantener esa promesa del gobierno intacta durante todo el sexenio. Ahora, también por otro lado, insisto, esto no, si queremos llevar o potencializar esto hasta final del sexenio, no va a ser así, o tarde o temprano de alguna manera tienen que regresar los precios a niveles mucho más razonables y eso es lo que vamos a estar viendo. La gran pregunta es si es en 3 meses, en 6 meses
o en un año, ¿no? La verdad, eso sí no lo sabemos, pero yo estoy seguro que de alguna manera el subsidio va a seguirse manteniendo. Tenemos una pregunta que nos hace David Aguilar de Salve Habitacional, que es una de las personas que nos acompaña aquí de manera presencial en las oficinas de Canadevi Nuevo León. Hay actividades ganadoras y perdedoras que integran el PIB. ¿Qué se puede esperar para el sector inmobiliario en particular? Yo la verdad, también lo comentábamos un poquito antes de la reunión, el sector inmobiliario en México, desde mi punto de vista, es un sector que requiere una gran cantidad de infusión de recursos de capital. Siendo el capital en México un recurso escaso, obviamente su rentabilidad es mayor. Y yo sí siento que en México hay una gran demanda que va a haber y una gran posibilidad de plusvalía de proyectos bien hechos, bien ideados, dentro del sector inmobiliario. A lo mejor dentro del sector inmobiliario, y ahí sí no me considero muy apto como para platicar, pues porque no lo he estudiado muy a fondo, hay diferentes aristas o diferentes segmentos dentro del sector inmobiliario. Pero el tema de proyectos de desarrollo, la verdad, si ustedes ven, son proyectos que en la mayoría de las ciudades en donde se hacen bien y se desarrollan bien y se planean bien, son proyectos con alta rentabilidad, independientemente de las crisis que pudiéramos pasar. Ahí lo importante fundamentalmente, obviamente, es contar con un intermediario financiero, que en este caso puede ser Metro, porque yo estoy seguro que Metro Financiera, alguna vez discutíamos Sergio y yo al respecto. En México, la mayoría de los banqueros son excelentes evaluadores de garantías, a diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, que los banqueros te analizan y te evalúen más el proyecto. Yo creo que proyectos ganadores que pudiera haber, en donde verdaderamente estén bien soportados con un estudio de demanda bien hecho, simple y sencillamente en instituciones como Metro Financiera van a encontrar el eco para desarrollarlo, y obviamente el propio estudio de mercado va a hacer que esos sean rentables. Yo sí siento que la rentabilidad que va a tener el sector inmobiliario en México va a ser sumamente mayor una vez que todo esto, que las aguas se tranquilicen, que en cualquier proyecto inmobiliario, por ejemplo, en los Estados Unidos, que en mismo Europa, simple y sencillamente por la relación de escasez de capital versus mano de obra y la rentabilidad que pudieran tener aquí, porque no lo han tenido. Y pongo un ejemplo simple, seguramente ustedes recordarán la crisis de los bienes raíces en Estados Unidos en el 2009. ¿Se acuerdan? En México prácticamente los bienes raíces no estaban inflados, porque había ahí una supervisión bancaria y de los intermediarios, a diferencia de lo que fue en Estados Unidos. Todos recordarán esa película en donde llegabas a un club deportivo, ahí en el club deportivo casi firmabas tu segundo o tercer crédito de vivienda, ¿no? Básicamente en México nunca sucedió, y por eso no sufrió tanto la banca y los intermediarios financieros en México en esa época, y por lo tanto lo que yo sí creo es que hay una gran oportunidad de desarrollo y de rentabilidad en ese sector. Gracias, Alejandro. Otra pregunta de las personas que nos acompañan aquí en la sala. Sabá Rodríguez de Hogares SM nos dice, ¿en qué tiempo resolveremos la reforma energética? ¿Y esto afectará en la elección del candidato si no pasa antes? Lo que yo he escuchado, la verdad no tengo la bolita de cristal de parte de los líderes de los partidos, es que no se va a votar antes de las elecciones. Eso quiere decir que no se vota antes de junio, seguramente va a ser para el periodo ordinario de sesiones que empezará en septiembre. Yo pienso que ese es más o menos los tiempos. Que si va a afectar el candidato dependiendo del resultado, yo creo que todo, como yo dije ahorita, va a tener costos políticos y económicos. Depende cuál es el resultado de la misma. Yo la verdad, en ese sentido, pienso, como ya dije, pienso que no va a pasar la reforma, y eso pues la autoridad de alguna manera pues va a hacer sus señalamientos naturales de por qué no pasó, y pues va a seguir usando sus argumentos para poder justificar la negativa de algunos diputados o senadores para no llegar al umbral de la aprobación constitucional de la reforma, ¿no? Nos llega otra pregunta, María Esquivel de UNUM. Esta pregunta creo que va más dirigida a Sergio o a Metro Financiera. ¿Cuáles son las principales acciones o estrategias que han tenido que implementar como empresa
para cuidar a sus socios comerciales, es decir, pues, a las empresas que estamos financiando? Pues estar cerca de ustedes. O sea, la verdad es que sí estar atendiendo cada una de las requerimientos en lo particular. Digo, sí me ha tocado ver la reacción de algunos bancos de que, oye, mi producto es 5x4 y oye, pero es que yo ahorita necesito 6, pues no hay manera porque el producto es 5x4. Entonces, sí creo que hemos podido apoyar a una serie de clientes que especialmente se vieron afectados. La crisis pegó distinto 2020 y 2021 en distintos lugares del país y también, digamos, por los trámites municipales en algunos casos, en otros casos era por el grado de desarrollo que ya tenía el mismo proyecto. Entonces, pues básicamente nos hemos tratado de adecuar, leer mejor las necesidades. No hemos tenido problema en darles un poco más de tiempo, un poco más de recurso. Digo, reconociendo, sí tenemos que reconocer en dónde todavía tenemos áreas de oportunidad. Pues nuestras fuentes de fondeo son limitadas, que nos tenemos que apegar a cierta reglamentación, pero pues con lo poco que tenemos de recursos propios es donde hemos podido tratar de responder a las necesidades de nuestros clientes. Nunca voy a estar lo suficientemente contento con las respuestas que les estemos dando. Bueno, seguiremos trabajando en esto y como yo lo decía, en cuanto a las fortalezas de Metrofinanciera, pues es estar cerca de ustedes y tratar de responder de la mejor manera posible, lo más rápido posible y hasta cuando son malas noticias también lo más rápido posible para poderlos apoyar en sus tomas de decisión. Gracias, Sergio. Manuel Antúnez nos pregunta, ¿qué escenario prevé en los precios de los commodities, en específico aluminio y acero? Prevé que el subsidio que la subida de tasas de la Fed logre detener estos incrementos. Se estima una contracción monetaria, se contraponga contra el costo de la guerra. Yo creo que el precio de los productos genéricos, mejor conocidos como commodities, ya desde principios de año venían bajando y luego se presenta esta conflagración y la verdad es, yo creo que van a seguir subiendo o se van a mantener elevados mientras no haya de alguna manera una solución pacífica o al menos se presenten los lineamientos para una solución pacífica, ¿no? Ahora, en relación con la política monetaria, como ya dije ahorita, tiene límites. Y si el Banco Central comete el error que cometió en los 70s a principios, directo vamos a ir a una estanflación. Ahí hay mucha investigación hecha de ese año. ¿Qué quiere decir? Que en aquel año, aquellos de ustedes que no recordarán, el precio del petróleo estaba en $3 por barril y de la noche a la mañana se fue a 9 o $10. Imagínense triplicar y eso generó mucha inflación. Entonces, en aquel tiempo, Paul Volcker lo que hizo fue aumentar mucho las tasas de interés pensando que podía de alguna manera controlar la inflación y lo que generó fue la estanflación. Y eso es lo que hoy tiene el mercado y los hacedores de política muy claro que no quieren cometer el mismo error que se cometió en aquel tiempo. Entonces yo siento que va a haber un límite y en la medida que ellos vean que esta es una situación, una inflación de oferta, es decir, generándose por un costo de los insumos, en particular de energéticos, yo creo que sí suavizaría la Reserva Federal eso para de alguna manera concentrarse más en el empleo y en la actividad económica para que no caiga tanto, ¿no? Y gracias, Alejandro. Nos pregunta Marlon Rico, ¿qué diferencias ve el inversionista extranjero contra el inversionista local? ¿No? Tú hiciste referencia a este tema. ¿Por qué afuera vemos las cosas de un modo y adentro las vemos de otro modo? La verdad es, ¿no? que qué buena pregunta. Les voy a decir lo que yo pienso que pasa. Digo, yo sí tengo algunos contactos con algunos inversionistas extranjeros. Yo como cuando tuve la oportunidad de conocer
a Sergio y Eduardo, pues tuvimos mucho contacto con muchos inversionistas extranjeros porque la casa de bolsa era muy activa en el mercado internacional. Y lo que yo logro ahorita inferir de lo que piensan ellos es, mira, ¿sabes qué? Ya lo conocimos y ya saben a quién me refiero. Ya sabemos lo que puede y lo que no puede hacer. Ya no nos da miedo, ya descontamos todo lo que puede hacer en nuestras decisiones. Y México es una oportunidad fundamental para poder materializar proyectos que sean muy rentables. Eso es la verdad lo más sano, digo, no lo más sano, lo más prudente y racional que he escuchado o que yo analizo como la posible diferencia entre ellos. Ahora, también hay que decirlo, en México y a lo mejor particularmente en el norte de la República, y bueno, yo soy norteño de toda la vida, tendemos muchas veces a magnificar las cosas, a decir que las cosas van a estar más mal de lo que están o menos bien de lo que pueden estar. Digo, a lo mejor es una situación desde mi punto de vista cultural, yo me incluyo dentro de esa forma de pensamiento. En cambio, vas a otras ciudades, particularmente en la Ciudad de México, y la gente como que no le toma tanta importancia al tema de las cosas. No quiero decir que no estén activos dentro de lo que pasa, pero sí como que pasan a un segundo término esa desconfianza o esa incertidumbre que fundamentalmente generamos o que hay mucho aquí en el norte de la República. Yo no quiero decir que sea buena o mala una u otra posición, yo simplemente trato de darle argumentos a quien hizo el cuestionamiento de por qué yo veo la diferencia entre el México del extranjero y el México que vemos localmente. Si me permites abonar a tu comentario, bueno, pues todavía yo hace año y medio estaba viendo temas de infraestructura y la infraestructura se hace a 15 años. Los capitales que están entrando no entran a un año, a 2 años, están entrando, ya son decisiones que se toman en un consejo de administración pensando en 10, 15, 20 años. Entonces, este tipo de inversiones, pues en lo que se fijan es en la solidez institucional, en las condiciones macroeconómicas, etcétera. No están oyendo las mañaneras todos los días para ver qué se dice, no están, están pensando en los fundamentales de la economía y eso es lo que toman sus decisiones. Nosotros, como aquí lo vivimos, pensamos que todo nos afecta y entonces yo creo que sí entra mucho el tema emocional en la toma de decisiones del inversionista mexicano vis a vis al inversionista institucional que está viendo a todo el mundo, ¿no? Nos comparan con Vietnam, o sea, el que invierte en México está comparando si le mete el dinero en Vietnam, en Colombia, en México, en Sudáfrica, etcétera. Dice, oye, ¿dónde hay oportunidad? Y como decía también Alejandro, pues aquí estamos pegados al mercado de consumo más grande del mundo. Entonces, yo creo que eso también abona. Sin duda, tienes toda la razón. Bueno, a los que están en línea, los invitamos a que sigan enviando sus preguntas. Todavía nos quedan unos 15 minutitos. Nos siguen llegando. Nos preguntan desde León, Guanajuato. En su opinión, ¿qué tan sólida es la autonomía del Banco de México? ¿Y qué se espera hacia el futuro en cuanto a este tema? Yo la verdad creo que es bastante sólida la autonomía. Yo creo que a diferencia de otras posiciones gubernamentales, tanto en Hacienda como en Banco de México, yo en lo personal me siento muy tranquilo de que hay gente sumamente preparada y gente que va a actuar de acuerdo a lo que dicen los cánones ortodoxos de cómo debe manejarse la política monetaria en un país para mantener lo que hoy es el precepto constitucional del Banco Central, mantener la estabilidad de la moneda. Y la estabilidad de la moneda, no el tipo de cambio, significa la estabilidad del peso mexicano en materia de su poder adquisitivo. Hubo muchas críticas y también lo comentábamos un poquito antes de que iniciara la reunión de la designación de la licenciada Victoria Rodríguez como gobernadora. Dicen, es que no tiene experiencia. Pues mira, y le decía yo incluso a Sergio, mira Sergio, yo creo que tú pudieras hacer un excelente papel con toda la experiencia que tienes y seguro que no has estudiado tanto política monetaria. Simple y sencillamente la política monetaria es como una receta de cocina, la verdad, en serio, bien simplista. Ahorita, si me dieran un día oportunidad en 1 hora, yo les hago los fundamentos fundamentales porque es una clase que siempre he enseñado de política monetaria y no es ciencia espacial, la verdad, o sea,
simple y sencillamente. Y yo no creo que cualquiera de los gobernadores o gobernadoras que estén ahí, subgobernadores o subgobernadoras, va a perder su prestigio profesional haciendo una cosa que todos los demás economistas o el 95% de los economistas la vamos o lo vamos a estar señalando, ¿no? Yo la verdad creo que ahí es muy claro el precepto, lo que se debe y cómo se debe hacer, ¿no? Y aparte está regido por una ley orgánica, porque por ejemplo decía, no, le va a vender las reservas. ¿Desde cuándo hemos estudiado eso, Sergio, tú y yo? Le va a vender las reservas al gobierno para que las reservas financien las dos bocas. A ver, hay una ley orgánica que no puede de alguna manera tergiversarse. Y esa ley te prohíbe, le va a prestar dinero al gobierno. Hay una ley que no te lo permite. O sea, ¿sí me explico? Lo que pasa que, otra vez, de bote pronto salen algunos analistas buenos, otros no tanto, haciendo sus conjeturas en relación con lo que creen que puede pasar. Pero yo la veo, pues bueno, tan es así que en la última sesión de la Junta de Gobierno, la gobernadora, que todo el mundo estaba poniendo los ojos sobre ella, votó para que la tasa subiera 50 puntos base. Entonces todo el mundo se quedó, caray, ahora sí ya es autónoma. No, pues yo la veía desde un principio, ¿no? Y está preparada la licenciada. Nos llega otra pregunta de Rodrigo Escandón. Dice, ¿cuáles son los sectores en México que tienen una proyección positiva o de crecimiento de aquí a final del sexenio? Yo la verdad, en ese sentido veo fundamentalmente todo lo que tiene que ver o esté asociado directa o indirectamente a la exportación. Y no nada más quiere decir que yo tenga que vender algo que exporte. Puedes venderle un bien o un servicio a una empresa exportadora. Cada vez hay más empresas exportadoras en México que requieren muchos servicios, muchos bienes. Por ejemplo, algo que en México nunca se ha podido hacer muy bien es lo que le llaman el porcentaje de integración de la industria maquiladora de exportación. Yo en algún tiempo fui coordinador de asesores del secretario de Economía. En aquel tiempo el porcentaje de integración de la maquiladora de exportación era del 2%. A través de una serie de programas logramos que ese 12 fuera un 5%. Van a decir, oye, pues qué poquito. Pues sí, pero para eso se necesita dinero público. Y esa ha sido la ley siempre en México. Entonces, ese tipo de esquemas que hay veces viene a través de programas de fomento público y a veces lo haces de iniciativa propia, de alguna manera pueden ayudar. En materia de servicios, yo creo que va a haber una gran necesidad también de atender todas esas inversiones y ahorita lo comentábamos también antes de la reunión, de todas esas empresas extranjeras que están viniendo producto del Tratado de Libre Comercio o bien de la producción cercana. ¿Por qué? Porque lo tienen que hacer por una u otra razón. Y hay una gran demanda de naves industriales, que hay un exceso de proyectos que de alguna manera no llegan. Y ahora lo malo o lo bueno, como lo quieran ver, es que el gobierno ya no tiene esas oficinas. No sé si alguno de ustedes alguna vez conoció esto de ProMéxico, que eran como que las oficinas internacionales que llegaban y hoy los proyectos los están agarrando fundamentalmente empresas inmobiliarias que de alguna manera se ponen al frente de dice, a ver, yo te hago una especie de shelter y te llevo de la mano a un coreano, a un brasileño, un lo que sea, que viene a México a aterrizar sus proyectos y yo te llevo de la mano porque ya el gobierno ya no te lo está haciendo. Normalmente decían que las embajadas lo iban a hacer, pero las embajadas están preocupadas quizá por otro tipo de temas más que andar promoviendo el tema económico, ¿no? Entonces, en materia general eso es lo que yo veo y en materia particular del sector inmobiliario yo lo veo como grandes necesidades que va a haber de todas estas empresas que se van a establecer. Y obviamente en el momento que esto se restablezca o se tranquilicen un poco las aguas, yo creo que ahí va a haber un crecimiento exponencial muy importante de todas esas fábricas que van a querer tener sus operaciones en nuestro país. Sí, si me permites, Eduardo, y a lo mejor cambiando un poquito la dinámica, digamos, el público es mayoritariamente desarrolladores de vivienda a nivel nacional. Bueno, ante este clima de incertidumbre, pues, ¿yo qué hago como desarrollador? O sea, yo quisiera abrir algo, porque aparte de todo, estando en otro banco, alguna vez me habló Banco de México, preguntándome, oye, ¿por qué si estás tan bearish ahí con tus expectativas, ¿por qué me estás planteando que vas a crecer el 15%? ¿No? Le digo, pues, porque estoy condenado a crecer, ¿no? Entonces yo creo que nuestros desarrolladores pues están
están condenados a crecer. O sea, no podemos sentarnos ante esto. Simplemente, como comentaba al principio, esta economía, estos 1% de crecimiento de la economía, 0%, 5%, es la suma de cantidad de entes económicos. Entonces, digamos, no tiene ninguno de ustedes por qué no crecer este año en una economía más difícil. Pero ¿qué es lo que se tiene que fijar más el desarrollador? O sea, a mí qué pitos me importa el precio de la gasolina o el precio del yen japonés, etcétera. O sea, ¿qué es lo que me podría preocupar o en dónde es donde me tengo que preocupar más para tomar las decisiones? Finalmente estas pláticas no son ni para asustarlos ni para alegrarlos. Son como para tratar de identificar dónde están los principales riesgos y cómo atacarlos. Si me preguntas mi opinión, yo creo que mucho de lo que pueden hacer este tipo de tus clientes o los clientes y clientes potenciales de Metro es el control interno de sus organizaciones, ¿no? Yo creo que eso es algo bien importante, porque pues ahí está fundamentalmente donde se generan las utilidades o donde se generan los ahorros a través de conseguir materiales baratos, competitivos, de buena calidad, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí está el fundamental. Yo conozco a alguna gente que ha tratado de ser desarrollador también y cuando les preguntas en tiempo atrás qué fue lo que te salió mal, fundamentalmente haces un diagnóstico general y dices, me fue mal porque no, o sea, tú haces el diagnóstico, les fue mal porque no hicieron un control interno de las cosas que deberían estar, amén de lo que es el externo. Yo estoy de acuerdo con Sergio, yo creo que la participación que tienes, pues ese te da para que el crecimiento puedas ganar un pedacito de participación del pastel, pero si no tienes bien adentro tus costos, tus políticas, tu gobierno corporativo, etcétera, pues yo siento que de alguna manera eso te pone en desventaja con los demás, ¿no? Eso es un poco lo que yo creo que pudiera yo sugerir en un entorno de tanta incertidumbre, de tantos cambios, pero finalmente esa incertidumbre y esos cambios le afectan de igual forma a todos en lo externo. En lo interno ya depende de cada empresa que haga su tarea adecuadamente para poder de alguna forma ser de los ganadores o de los exitosos en ese ambiente hostil o incierto, ¿no? Control de costos ahorita, porque si corres el riesgo, digamos, te regresa esto, te bajan otra vez los costos, tú compraste caro, no lo vas a poder reportar en tu precio de vivienda. Entonces hay que estar actuando muy rápido en este control de costos. Tenemos otra pregunta aquí en la sala de Interdesarrollos y nos preguntan, la posición del gobierno federal ha sido muy marcada en contra del sector inversionista, la reforma fiscal de subcontratación más el terrorismo fiscal mostrado, ¿esto desalentará el crecimiento del sector inmobiliario? A ver, vamos por partes, ¿no? Cuando era yo compañero aquí de Eduardo y de Sergio, me acuerdo que una de las cosas que decía el hoy presidente, y creo que, bueno, no creo, y tenía razón, es, mira, si tienes una matriz en donde por un lado tengas el número, el pago de ISR de las empresas y por otro tienes las 10 empresas más grandes de México, va a ser una matriz nula. ¿Qué significa eso? Pues que la verdad muchas de las empresas grandes nunca pagaban impuestos. Entonces, la reforma fiscal o lo que bien llaman o mal llaman el terrorismo fiscal, pues yo creo que de alguna manera alineó esa situación a que todos paguen. Y cuando todos pagan, pues los medianos y pequeños, que creo que somos los que estamos aquí, fundamentalmente, pues yo creo que aplaudimos una situación de esas porque va a caer menos la carga sobre nosotros, aunque de alguna u otra manera lo suceda. Ahora, en relación con la reforma de la tercerización, la verdad es que pagan justos por pecadores, pero yo estoy seguro que ustedes conocen a alguien que había una práctica muy común en el mercado
de registrar a la gente con un menor sueldo del que verdaderamente gana y darle parte a través de una empresa de tercería o dárselo en efectivo. Y eso lamentablemente afectó muchísimo a muchos trabajadores. Hoy yo conozco trabajadores, ya sabes, de donde llevas tú el carro a arreglar, que cada mes lo veías al mecánico y ahorita te reclaman y te dicen, oye, pues yo me voy a jubilar pero con el mínimo y yo estaba ganando 5 veces el mínimo. ¿Por qué? No, pues es que era lo que estaba registrado. Entonces sí hizo un daño tremendo a la actividad. Entonces yo la verdad, van a decir que soy muy reaccionario, pero yo sí estoy a favor de la ley de tercerización como economista, como los potenciales efectos devastadores que pudo haberse seguido generando una situación de esa. Algunos de ustedes podrán decir, oye, ¿sabes qué? Pero es que si no, no es negocio. Pues ese yo creo que ya es tema de otra plática o de ir con las autoridades, etcétera. Yo simple y sencillamente es, si nos vamos a hacer negocio en un país, pues tenemos que adecuarnos de acuerdo a las leyes que ahí se rigen, me explico. Yo estoy seguro que a lo mejor alguna gente hacía eso porque no tenía otra opción para sobrevivir. La razón le existe, cada quien hace lo que puede y pues el gobierno también va a hacer lo que puede para poder de alguna manera mantener sanamente esa situación. Ahora, se abrieron esas empresas especializadas en tercerización. La verdad, he escuchado cosas a favor y en contra. No, es un relajo para irte a escribir a la Secretaría del Trabajo y que legalmente, bueno, pues hay muchas historias en ese tema y en muchos otros temas que la verdad podemos pasar aquí todo el día platicando de ello, ¿no? Bueno, nos quedan 5 minutitos más, igual y nos da tiempo de un par de preguntas. Nos pregunta Lázaro Rodríguez de Hogares SM. A las condiciones actuales de mercado, ¿crees necesario contratar seguros de cobertura de tasa de interés? Fíjate, esa es una extraordinaria pregunta también. Y ahorita que habló un poco Sergio de los costos, yo sí creo que cuando tú veas que la prima que tienes que pagar es como un seguro de gastos médicos mayores, si ves que la prima compensa o mitiga el riesgo, yo sí lo haría. Y no sé, debe de haber mercados, yo me meto mucho en el tema de commodities, pero no tanto en los materiales de construcción, pero debe haber mercados en donde tú puedes de alguna manera pagar una prima y garantizar un precio, sea en el mercado de físicos o en el mercado de futuros. Y lo puedes hacer. Y bueno, claro, ahorita tratas de hacerlo y dices tú, pues ahorita no me da, porque el nivel que se está manejando de la base para la materia prima, lo que sea, es demasiado alto. Pero, por ejemplo, alguien preguntó hace un momento de aluminio, hay un mercado de futuros perfectamente. Y antes, si tú dices, oye, yo quiero cubrirme, voy a sacrificar margen, sí, nomás que en épocas como ahorita, ahí te encargo la competitividad que agarras por haber hecho esa reserva, me explico. En el acero estoy seguro que también existe, en todo lo que son agropecuarios, en energéticos, bueno, creo que aquí no es un sector con un alto uso de energéticos, pero también existe. Entonces, el futuro es fundamental para buscar, simple y sencillamente tú tienes que sopesar el beneficio que recibo a costa de la prima que tengo que pagar. Pues es una extraordinaria pregunta y bueno, yo sí a mí me gusta mucho mitigar los riesgos, aunque en otras partes de mi vida profesional los tomo, particularmente a mí me gusta mucho jugar con el mercado de valores, ¿no? Porque pues ahí viví muchos años y creo que después de 2, 3 correteadas que te da 2 golpecitos, como que te queda un poquito de callito, ¿no? Para pues hacer algunas cosas mejores, ¿no? Y fíjate que y veíamos el impacto de las tasas de interés en el costo total del proyecto. A lo mejor no es necesario que te cubras para un aumento de 100 puntos base, sino lo que finalmente puede ser catastrófico. Y si ya vas y dices, oye, ¿sabes que yo quiero cubrir una tasa alta? O sea, ¿sabes que yo de arriba del 9% ya no voy? ¿Qué probabilidad hay de eso que suceda? Muy poquito. La prima seguramente va a ser muy poquito. Entonces yo creo que ahí cada quien tiene que sopesar ahí, pero cubrir 30, 50 puntos base, yo no creo que, digo, para lo que son la composición de costos del sector, cada quien, digo, lo que les presentamos en un promedio, digo, cada quien tiene distintas incidencias y pues sí, por lo menos sí es una opción a evaluar, ¿no? Y si quieren, leemos la última pregunta. Nos pregunta Marco Antonio Santillán. Esta creo que es más para Sergio.
¿Consideran apoyar o financiar vivienda en las plazas que se identifican para turismo o segunda vivienda, pero que con el home office se volvieron más atractivas para vivir y él considera que existe una oportunidad para desarrollar en ellas? Sí, sí, digo, en la medida que nos lo permita nuestro fondeo, porque también hay que pensar que luego dicen segunda vivienda y me presentan ahí viviendas de 10 millones de pesos. No tenemos fondeo para segunda vivienda de 10 millones de pesos. Pero sí, de hecho nos han llegado varios proyectos y los hemos analizado sobre esa dinámica. Ahora, son riesgos distintos. Sí, luego les pedimos un poquito más de soporte de mercado porque pues el home office ahora está regresando y entonces a lo mejor se puede sobreofrecer ese mercado porque no a todo mundo le da para mantener 2 viviendas. Pero si tenemos un buen estudio de mercado que nos sustente, por supuesto que sí lo hemos visto y sí hemos estado participando en algunos proyectos. Vaya puntualidad la nuestra. Son las 10:40, que es la hora que nos habíamos fijado para terminar. Yo nada más haré un pequeño cierre. Pues llegamos a tener hasta 215 personas conectadas vía remota, más las personas que nos acompañan aquí en la sala de Canadevi en Monterrey. Les agradecemos mucho su presencia. Como les decíamos, tenemos la intención de repetir este tipo de foros de manera trimestral y los iremos rotando en nuestras cinco regionales. Esperamos que para la siguiente, en el mes de mayo, podamos ser más los que estemos de manera presencial que los que estemos de manera virtual, en la medida que las circunstancias no lo permitan. A las personas que nos acompañan vía remota, les recuerdo que les va a llegar un correo de agradecimiento por haberse conectado, con una pequeña liga, con una encuesta para que nos ayuden a evaluar este evento, podamos mejorar lo que haya que mejorar de cara al siguiente y les compartiremos las presentaciones que vimos el día de hoy. Entonces les agradeceremos mucho que nos ayuden con esa encuesta. Son unas preguntitas de calificar del 1 al 10 muy sencillitas que no les debe tomar más de 2 minutos contestar. Quiero hacer un agradecimiento especial a Roberto Ortiz Ramones, presidente delegacional de Canadevi en Nuevo León, por habernos facilitado sus instalaciones. Y pues sin más, gracias Alejandro, gracias Sergio, gracias a los que nos acompañaron. Y quiero también hacer un agradecimiento especial pues, a nuestros clientes por confiar en nosotros. Y también un agradecimiento especial a todos los colaboradores de Metrofinanciera que estuvieron todos involucrados en la realización de este evento, que esperemos les haya gustado y les haya aportado información valiosa para la toma de decisiones. Gracias a todos. Buenos días. Ya andamos aquí. Te digo que me dominas. ¿Cómo estás?